Presenta tu proyecto político. Pues que mira, lo has hecho ya muchas veces, pero mañana es el día grande. te lo voy a dar en primicia. El discurso versa sobre 3 ejes. El primero es la política internacional y cómo en los años 60 Schuman vino a decir que Europa no se construyó y vino la guerra. Y por 3 veces ha venido, y lo grave de ahora es que nos han situado seguramente ante uno de los momentos más trascendentales e históricos que hay en la política internacional y que siguen intentando engañar a la población, como la engañaron con el tema del COVID, como la engañaron con el tema de la estafa bancaria, como la llevan engañando durante muchos años, ¿no? La parte central es ese contrato electoral donde nosotros estamos diciendo a voces que España lo que necesita es un reinicio moral porque está en una absoluta decadencia y de podredumbre, de corrupción, en todos los sentidos, porque hemos hablado de Begoña, podemos hablar de David, podemos hablar de Ábalos, pero también podemos hablar de Cándido Conde Pumpido y lo que está sucediendo en el Tribunal Constitucional, que ha desaparecido de ser una corte de garantías y se ha convertido, pues yo diría que más allá que un tribunal político, ¿no? Y cerraré... En una sala de casación del Tribunal Supremo. Como en una sala de casación política, es decir, no, aquí vamos a juzgar ahora los derechos políticos, ¿no? Y cerraré el acto haciendo... valer y haciendo ver a la población de que los derechos fundamentales y las libertades públicas no tienen que ceder ante las falsas banderas de seguridad colectiva, porque todo lo que está pasando muchas veces se nos distrae con el tema del kit, con el tema de esto y con el tema del otro, pero en muchas ocasiones nos encontramos con operaciones que se han autodenominado en la historia de falsa bandera y que son reales y que suceden, pero que no lo sabemos hasta que pasan muchos años cómo se ha ido llevando esas operaciones. Y, en fin, la gente que venga disfrutará también de 2 momentos bastante bonitos, porque traemos a un tenor, sí, y va a ser algo verdaderamente que a la gente va a salir de allí sintiendo de que son los verdaderos protagonistas de lo que viene, porque es la sociedad la que tiene que cambiar esto, porque si no lo cambiamos nosotros, los que están allí no van a cambiar nada, absolutamente nada. ¿Por qué el pacto del 78 está muerto? Yo creo que el pacto del 78 está muerto porque, lo llevo diciendo desde hace días, la Constitución nos llevará a una dictadura. ¿Pero por qué? Porque hay personas como Pedro Sánchez que son el mal absoluto, y saben exprimir como nadie el régimen que nos ha traído hasta aquí. Entonces, él se dio cuenta, y muy inteligentemente para él, pero con desgracia para España, que podía exprimir al máximo la Constitución e incluso para que esa Constitución nos lleve a una dictadura sanchista en el cual tenga a todos los poderes del Estado gobernados por las cúpulas de los partidos políticos, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, y que cualquier decisión que haya en este país, al final siempre pasará por un colega, un hermano o una puta colocada en una institución. Eso es el problema que tiene España. Cuando a mí me dicen, el problema es Sánchez, yo digo, sí, claro que el problema es Sánchez, pero más allá de Sánchez, el problema es ¿por qué hemos llegado a Pedro Sánchez? Porque a Pedro Sánchez se le ha votado. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Quién nos asegura que vaya a venir otro Feijóo, o llámale como quieras, da igual, que cualquiera, no utilice y pervierta también las instituciones del Estado? Dice, no lo harán en esa medida. Bueno, hay un refrán que dice que bueno te harán, ¿no? Pues lo que hay que hacer es decir, ¿por qué no elegimos al presidente del gobierno, Eurico? De manera directa. O sea, esa reforma de la Constitución sería absurda. Siempre recuerdo... Es que la reforma constitucional para la elección directa del presidente del gobierno me parece que es una cuestión básica. De ahí te quitas de un plumazo todo el problema que existe con las cesiones a los independentistas. Los españoles eligen a su presidente del gobierno. Luego el presidente del gobierno, que será elegido por 4 años, tendrá unas cortes y unas cámaras y unos diputados que ¿por qué no hacemos una reforma de la ley electoral y modernizamos las circunscripciones? Que todavía hay partidos judiciales en este país que han crecido de manera, o sea, Majadahonda, Las Rozas. Es decir, tú dices, oye, pero que Majadahonda y Las Rozas, o sea, que son auténticas urbes, ciudades, y siguen con unos partidos judiciales de hace 50 años, de hace 60 años. ¿Y por qué una vez que no hemos dividido Madrid en 4 partes, en esas 4 partes es donde se va a elegir al diputado que tú vas a poder ir a verle a decirle, oye, Paco, ¿qué estás haciendo por el área este de Madrid? ¿O qué estás haciendo por el área norte de Madrid? O sea, que no sea siempre lo mismo. Y tú dices, no. Entonces te van a decir, no, pero eso es imposible de hacer. Y yo digo, ¿y por qué es imposible de hacer? Entonces, ¿qué tenemos que seguir? ¿Por qué es imposible de hacer? ¿Por qué se bueno, ellos te van a decir, no, porque tú nunca vas a llegar a poder hacer una reforma. Ya, pero resulta que los que dicen que son la alternativa, quieren una alternativa para que gobierne uno
o el otro. ¿Y por qué no haces una alternativa para decirle, tú gobernarás si reformas la Constitución? Tienes la ley de ON, pero eso tú, si tú vas a un distrito uninominal, como son las elecciones europeas, eliges al presidente del gobierno de manera directa y al Congreso. Cada español claro, vale lo mismo, exacto. 250, 260, 270.000 votos, un escaño. Tienes que ir a un mayoritario, ya está, es así de sencillo. No hay más. ¿Por qué no quieren hacerlo? Porque entonces las cúpulas de los partidos políticos perderían el poder. Claro. Las agencias de colocación, los partidos políticos son agencias de colocación. Reparten poder, que es como repartir dinero. Claro, pero eso, cuando se hizo la Constitución del 78, entiendo, yo quiero comprender, que los que fueron a decir eso querían una cierta estabilización, o pensaron que la estabilización vendría por una transición de la dictadura a una especie de, pues eso, de una cosa política y tal, donde vamos a hacer fuertes a los partidos políticos. Pero los partidos políticos, durante todos estos años, a izquierda y a derecha, a centro, a lo que tú quieras, se han pervertido también. ¿Por qué? Por la corrupción. ¿Por qué? Por la financiación. Ahora, entremos en el melón de la financiación. Vamos a ver, ¿por qué un partido político lo tiene que financiar el Estado? Si durante 40 y tantos años hemos visto como todos los partidos políticos, vamos a decir, la gran mayoría de los dos grandes partidos, están sumidos en causas de corrupción, ¿por qué? Como te paga el Estado la subvención, la mentira te sale gratis. Ahora bien, si tú retiras la subvención de los partidos políticos y te fiscaliza el ciudadano, como tú mientas, el ciudadano no te da un euro. Pero como tú digas la verdad, el ciudadano te financia. Y el ciudadano sigue financiándote. Nosotros nos financiamos exclusivamente solo con los ciudadanos. Entonces digo, ¿por qué no vamos a ese modelo? Y dice, no, es que eso no va a funcionar. Ah, coño, y lo que funciona son 40 años de corrupción en los partidos políticos, porque todos han tenido causas de corrupción. Y no será el momento de cambiarlo. Se tiene que prohibir por ley que si tú has pertenecido a un partido político, lo siento, pero usted no puede tener una representación en las instituciones del Estado. El gobierno tiene que ser de la sociedad con las instituciones, pero las instituciones tienen que ser verdaderamente neutras. Claro, tú no puedes en una constitución como esta tener unas instituciones neutras cuando te dicen que al Tribunal Constitucional lo eligen los partidos políticos. ¿Pero qué es eso? ¿Y el Consejo General del Poder Judicial? Es la cúpula de los partidos políticos. Yo saqué hace 4 días una noticia donde en el 2020 decía Vox, bueno, si nosotros entramos en el reparto del Consejo General lo votamos, pero es que al final esto es como si un velero tiene un boquete y tú estás poniéndole parches, que se va a hundir el velero, que no tiene capitán, que no hay nada, que al final se va a hundir en el océano. Entonces, ¿no será mejor coger y decir, saquemos el velero, vamos a reformar el velero para que flote y pueda navegar? Entonces la gente te dice, no, el problema es Sánchez. Que sí que es Sánchez, pero el problema es que Sánchez está aquí por una serie de acontecimientos que han sucedido en la historia de España y que tenemos que darnos cuenta de que la Constitución, en caso de que quede con personas como Sánchez, la van a exprimir al máximo para llevarte a donde estamos ahora mismo. Claro, la Fiscalía General es del Gobierno, no es del Estado. Fiscalía General del Estado no es del Estado, es la Fiscalía del Gobierno. Es la Fiscalía de las órdenes de un gobierno político, en este caso, del Partido Socialista. Tú dices, ¿pero cómo puede ser esto posible? ¿Por qué el fiscal no es una persona neutra y objetiva? ¿Por qué no se le elige? Porque siempre ha sido así. Hay que ilegalizar a los partidos independentistas. ¿Qué haría si fuera decisiva y Justicia Europa o tuviera una cuota de poder suficiente para impulsar, por ejemplo, una reforma legislativa para dejar de momento fuera del Parlamento, a menos que tuvieran, y esta propuesta ya tiene como 25 años, o si no 30, un 5% como mínimo en todo el territorio nacional? Es que no te hace falta. Si tú modificas la Constitución y al presidente del gobierno lo eligen los españoles, que era lo que empezábamos diciendo. No te hace falta ilegalizar los partidos independentistas porque son de facto, sin representación. Les deja sin representación. Y en otro sentido, con la modificación de los distritos, de las circunscripciones, pasando a que se eligen a los congresistas o a los senadores de manera directa, y con las listas abiertas, es decir, que cada uno puede llegar y puede poner Eurico Campano, Alfonso Rojo, Luis María Pardo, y son elegidos así, en ese momento tú has desactivado cualquier opción que haya por parte del independentismo. ¿Por qué? Porque al final van a ser 48 millones de españoles los que van a elegir al presidente del gobierno. Los españoles, los ciudadanos, no las cúpulas de los partidos políticos. Y respecto de las Cortes Generales, pues en las Cortes Generales lo que tendremos será que los españoles han decidido con un sistema mayoritario, no proporcional, elegir a sus representantes en las cámaras. Ahora tenemos... Esto no es sentido común. ¿Esto no es cordura? O sea, ¿por qué tenemos un sistema que va contra el sentido común? Porque va en favor de unos pocos que hacen de la política su provecho propio
y que han perdido la verdadera dimensión que debería tener la política. Hay que reformar la Constitución, pero hay que decirlo abiertamente y sin ningún tipo de miedo. Es decir, no podemos continuar igual porque lo que nos ha traído hasta aquí es lo viejo tuneado. Es lo viejo tuneado. Es decir, no podemos continuar aparte con el tema de la ideología. ¿Y tú de quién eres? Porque si no eres de los míos... ¿Eres rojo, eres azul o eres verde? Y si no te cierro la puerta, ya no eres ni mi amigo. Lo voy a repetir porque no se me ha entendido bien. ¿Eres rojo, eres azul o eres verde? Es un poliedro, ¿sabéis lo que es un poliedro? Todos sabéis lo que es un poliedro, pues esto. Y eso es lo que juegan ellos, en esa nueva lucha de clases dialéctica, donde ellos quieren ver... No, deberíamos retirar un poco la ideología de todo esto. Fíjate, o sea, yo no he hablado aquí de ideología, ni de liberalismo, socialismo, comunismo, de lo que queráis, no he hablado de eso. Ahora, nadie que me está escuchando piensa que esto es necesario para un país que se llama España, porque yo creo que sí. Y así podríamos seguir. Sí. La carrera de obstáculos es tremenda, pero no solamente se queda ahí. Eurico, por ejemplo, con el tema de la inmigración. O sea, nosotros llevamos un punto en el contrato que es España controla, España decide, España segura. Y yo digo, vamos a ver, ¿qué hace la flota de la Armada Española en Ferrol? Calentar el banquillo. No hace nada, ¿no? Bueno, ¿y por qué no te la llevas a Canarias? Porque eso sería un gobierno fascista, ¿qué me estás diciendo? Un gobierno fascista, pero un gobierno que lo haga o un partido que lo haga sin ideología, dice, oiga, ¿por qué tenemos una Guardia Civil al que se le aplica el Código Penal Militar? ¿Por qué no se le despenaliza? ¿Por qué se le llena la boca a la gente de la Guardia Civil y luego los guardias civiles están sometidos a un Código Penal Militar para que el gobierno de turno les tenga callados? Es que podemos seguir así, y de todo el contrato tú no pillas una coma de ideología, es solo sentido común. O sea, porque nosotros decimos es que ha llegado el momento del sentido común, y así con todo, con todo. El tema de la educación, ¿por qué se imparte ideología en las aulas? ¿Por qué no podemos tener una educación sin ideología? A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, no, porque Meloni, porque yo lo sé por mis hijos, está llevando los libros de mis hijos, como los libros de los españoles, están infectados de ideología de la Agenda 2030. Gobierne. Quien gobierne siguen teniendo los mismos libros. ¿Por qué? Porque son las organizaciones internacionales las que te están obligando a esa ideología. Se ha creado un debate absolutamente, para mí, que no tiene parangón, en el cual se intenta criminalizar a nuestros padres, a nuestros abuelos, haciéndole enemigos de los jóvenes. Y si el criminalista le dice que el yayo es mi enemigo. Sí. Pero ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza? Es que menudas pensiones cobran. Mira, para que vivas yo te voy a hablar de mis abuelos, o de mis padres, que han trabajado toda la vida, como seguramente toda la gente que me está escuchando. Todos. ¿En qué condiciones? Ahora mismo esta silla de aquí tiene que pasar una ley de prevención de riesgos laborales. No puede haber aquí absolutamente nada. Todo es para el trabajador y me parece muy bien. Pero eso se ha ganado con el sudor y las lágrimas y el esfuerzo de nuestros padres. Es decir, mis padres cobran una pensión de mierda. 1.500 euros al mes, 1.200 euros, 1.000 euros. ¿Cómo se puede decir a una persona que gana y 700? Bueno, o 600 euros, ¿cómo se puede decir que esa persona no puede ser mantenida por el Estado? Pero si ha trabajado 42 años de su vida, pero los primeros 20 años de su vida, ¿cómo trabajaron? ¿Cómo trabajaron en los años 60? ¿Cómo trabajaban en los años 70? ¿Cómo trabajaban en los años 80? O sea, hoy una persona trabaja desde casa, si quiere. 5 horas, 3 horas, 4 horas. Tú antes tenías que ir a las fábricas. ¿Por qué no se recuerda eso? Y te dice, no, es que el sistema se ha quebrado por su culpa y de las pensiones. No, el sistema no se ha quebrado por las pensiones. El sistema se ha quebrado por la demografía, porque no tenemos hijos. Entonces, ¿por qué no vamos a la raíz del problema? ¿Dónde está la raíz del problema? Que no estamos teniendo hijos. ¿Por qué no vamos a todo el gasto inútil, absurdo del Estado? ¿Por qué no reducimos las subvenciones públicas de la Unión Europea? Porque lo que existe en la Unión Europea, que es una deuda pública quebrada e insostenible. ¿Y qué es lo que se inventan? Una pandemia. ¿Y qué es lo que se inventan? Una guerra. ¿Y qué es lo que se inventan? Lo que sea para reactivar la economía. Porque está muerta la economía. No puedes seguir emitiendo deuda más. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer algo para que la gente, primero, esté distraída y, segundo, generar más deuda pública. ¿Cómo lo van a solucionar? Muy sencillo. 2 bancos, Reserva Federal, Banco Central Europeo. Los bancos acabarán desapareciendo. Y ahora me dirá algún lumbrera, pero si los bancos son ricos, no. Uno es rico del banco, uno solo. Los demás son o sea, no son prescindibles. El banquero y los bancarios. Y el Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo te va a crear una moneda donde te va a restringir la libertad, donde te va a decir, Luis María Pardo, usted, con todos los respetos, es un gordo y se come bollos, no puede salir de casa. Euro digital. No le voy a dejar
pagar, por ejemplo, una Coca-Cola. Muy bien. Y eso es una Podríamos realidad, que no entonces a lo sirve. mejor son para controlarnos. ¿Y entonces para qué es? Para controlar. ¿Y para qué quieres un reconocimiento facial en los aeropuertos? ¿Por qué se implementa el reconocimiento facial? ¿Por qué todo sucede? Y dice, no, es que sin seguridad no hay libertad. Pero que tú no puedes poner un derecho fundamental o un derecho humano como es la libertad, la propiedad, no la puedes igualar a la seguridad. O sea, no la puedes poner en el mismo nivel. Ni la búsqueda de la felicidad incluso. Ese es el defecto que tenemos. Y es donde ellos juegan la falsa bandera de la seguridad colectiva. Es por tu bien. ¿Qué maneja ahora mismo la Comisión Europea? ¿Cómo está manejada la Comisión Europea? A través de lobbies. A través de lobbies. Se hace ¿Y lo ya que han ido dice unos el lobby. cuantos para adelante? Nosotros llevamos en el contrato, además, nosotros decimos, el problema de Europa es la Unión Europea. Entonces, cuando a mí me dicen Hay que salir de Europa, Luis Malella. hay que hacer un referéndum para que la gente vote si quiere continuar en esta unión. Hay que hacer un referéndum para que la gente vote si quiere seguir en el Tratado del Atlántico Norte y que le den la palabra a la ciudadanía. Y si la ciudadanía decide que hay que seguir en la Unión, pues que sigamos en esta Unión que nos está consumiendo viva. ¿No? Porque aquí hay dos regímenes, el de 78 y el de la Unión. Pero es que el régimen de la Unión Europea es un régimen de burócratas gobernados por parte de los lobbies, donde no hay ningún poder de decisión. La Comisión Europea es un órgano antidemocrático, o sea, no es elegido por parte de los ciudadanos europeos. Bueno, ellos los ciudadanos eligen el Parlamento Europeo. Es una democracia Europeo. indirecta porque los ciudadanos eligen el Parlamento, del Parlamento sale... Y que el último referéndum que se hizo en Europa, en la Unión Europea, fue por la Constitución de la Unión Europea, que perdieron en Hace 3 países. 20 años. Y dijeron, ya Dinamarca, no hay que dar nunca Francia. más la palabra a los europeos. No sea, Porque que como nos diga le lo que demos la piensan. palabra, resulta que los franceses, los holandeses y bueno, en España, como no se hacen referéndum, por cierto, en el contrato electoral llevamos referéndum vinculantes y que puedan ser promovidos por los ciudadanos. La iniciativa legislativa parlamentaria, esa de las firmas, está muy bien, pero no vale para nada. ¿Por qué? Porque tú consigues 500.000 firmas y luego el Congreso coge así, el kit de supervivencia, coge el papel y se lo refriega por aquí. Lo que hay que hacer es que con esas 500.000 firmas tú puedas plantear un referéndum. Vamos a plantear un referéndum sobre esto y que los ciudadanos lo puedan plantear. Eso se llama democracia. Lo que vivimos no es democracia. Lo que vivimos es, pues partitocracia. un gobierno de partidos políticos que se dedican a colocar a todo aquel que quieren. turnismo. Avanzamos y, como dices tú, sacamos a la fragata del agua, pues la llevamos a los astilleros, la reformamos bien para que no tenga más vías de agua y la volvemos a reflotar. ¿Eso lo veremos alguna vez? En eso estamos nosotros, en intentarlo, o por lo menos que la gente sea consciente de que es donde debemos ir en España, que debemos ir a eso, porque si no, de lo contrario, lo que va a hacer es que cuando salga la fragata y llegue en medio del océano, irá a pique y se hundirá. Y entonces ahí, cuando se hunda, será más difícil salvar nada. ¿Por qué? Porque será el caos absoluto. ¿Eso estamos muy cerca de llegar? Pues yo creo que sí. Además, yo creo que la gente es consciente y cada día te lo dice más gente. Bueno, pues esa es nuestra propuesta. Ahora, todo lo que no ha funcionado hasta ahora, ya lo tienen ahí, elíjanlo si quieren, pero que sepan que no va a funcionar. 3 razones por las que hay que votar en Justicia Europa. 3 razones. La primera es porque nosotros no venimos a que nos voten. La segunda, porque lo que queremos es que la gente sea reflexiva, crítica y se dé cuenta, primero, que identifique por qué estamos aquí. Segundo, si sabemos por qué estamos aquí, ¿dónde tenemos que ir? Tercero, una vez que sabemos dónde tenemos que ir, hagámoslo. O sea, llevemos un contrato donde sea un compromiso irrevocable y nosotros digamos qué es lo que vamos a hacer. Y tercero, nosotros somos ciudadanos, o sea, somos sociedad. Aquí no viene nadie ni de la política, ni de nada. Somos realmente la sociedad civil donde somos abogados, periodistas, escritores, todos los trabajos que se puede imaginar la gente. Y que hemos decidido, militares también, hemos decidido venir a la política a hacer un servicio al ciudadano para recuperar la verdadera dimensión. Y eso se hace, Eurico, con un límite de mandato. Con un límite de mandato. Porque tú te tienes que poner puertas a la corrupción. Tú mismo te tienes que poner puertas. Tú tienes que venir a hacer un servicio y marcharte, como un proyecto empresarial, como un proyecto de vida. Y una vez que lo has hecho y has estado los años que tú tenías que estar, tienes que dejar paso a otra gente. Es así. Y la política debería ser así. Lo que pasa es que la política se ha convertido en, pues no, estructuras donde no son partidos, son empresas. Y tienes que hacer que funcione la empresa. Y tienes que hacer la oda al jefe, porque si no el jefe te echa. Y esto tenemos que exterminarlo de la política española. ¿Eres optimista? Yo sí, siempre. Siempre. Y con lo que está, ya sabemos lo que hay. Entonces, bueno, lo que decimos es, ya sabe lo que hay ahí.
Los mismos de siempre para hacer lo mismo de siempre. Quítate tú que me pongo yo, para que nada cambie y todo siga siendo igual. Eso ya lo tenéis. Ahora, lo que viene tiene que ser diferente. El Gato Pardo y una película. Lo que viene tiene que ser diferente, no puede ser lo mismo. No puede ser la misma política, no puede ser hacer lo mismo que han hecho los demás. Tiene que ser diferente, por narices tiene que ser diferente. Y no por narices, por España tiene que ser diferente. Porque, o sea, es que es España o esto. España o el 78, se acabó. Y no hay más. Entonces, decidan ustedes qué es lo que quieren. Pueden seguir votando a los mismos de siempre para que suceda siempre igual lo mismo. O pueden decir, estoy cansado de votar lo mismo de siempre y quiero algo nuevo que venga para cambiar y que dé sentido común a la política.